1939, nace usted en Ceuta, una Sí. familia de 4 o 5 generaciones de Ceuta. Sí, empezamos, mi familia se instaló aquí en Ceuta desde 1880, 1890 se instalaron aquí en Ceuta. Y desde ahí mi familia se considera como una familia de las más antiguas aquí de Ceuta, como es la familia de Bucrús, la familia de Lombari, familia de Hamuselam y Benamar, familias y familia de Amzoj, que tiene ese terreno frente a la mezquita de Desembarca en la falda del Príncipe. Estos son familias antiguas que se instalaron aquí en Ceuta. ¿Qué recuerda? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquella Ceuta? ¿Qué recuerda? Pues mira, Ceuta, cuando yo nací aquí en 39, una familia donde convivían, o sea, la familia de la Cuesta de Parisena, pero toda esa variedad. Vivíamos donde está la mezquita de Abu Bakr ahora. La entrada desde el cuartel de regulares entrando a esa variedad. En esa casa donde está la mezquita, yo nací allí. En esa misma casa que se llama, entonces trasladamos a otra casa que está en la Baja de Parisiana. Entonces en la barriada había musulmanes y había cristianos, practicantes y no practicantes, como musulmanes, hay musulmanes practicantes y no practicantes. Pero recuerdo que el más destacado, y ese lo tengo aquí grabado y en el corazón también, las familias convivían con una vecindad ejemplar, que ahora pocas veces cuando vemos como esos ejemplos. Yo en el 45 ya tenía noción de saber y ver y se quedan algunas cosas grabadas. Era todavía niño. Veía que mi madre ponía un plato y se lo llevaba. En el 45, la hambruna. Podíamos hacer años de hambruna. Cogía lo que teníamos, lo poco que teníamos, se compartían los vecinos entre sí, cristianos y musulmanes. Y eso te da un ejemplo de esa vecindad ejemplar que había en Ceuta entonces. Esperamos que siga eso aquí en Ceuta, que estos ejemplos se vieran siempre en esta ciudad. Ahora volveremos sobre la convivencia, pero me decía el otro día, creo que a los 7 años ya compra su primer libro. Siempre sí, los libros y los estudios, ¿no? Eso viene a raíz de cuando abrí mis ojos y empecé a estudiar. Entonces, cuando decimos estudiar en Ceuta, solamente había los MSID. MSID quiere decir la escuela coránica vulgar, así, no tiene ese esplendor, pero cuando decimos el Corán, decimos una cosa muy grande, lo mejor que tienen los musulmanes es el Corán, pero no se le daba ese valor. Y entonces había unas escuelas así sencillas del Corán. Y cuando vi que el profesor coránico que nos enseñaba el Corán siempre tenía algún libro ahí. Y yo vi el libro y el libro del Corán. Y mi padre tenía en una ¿cómo se llama? Una vitrina así pequeña, algunos libros ahí y nos prohibía tocarlos. ¿El por qué? El por qué es que una vez pasó de Ceuta un estudiante que estaba estudiando en las aldeas del Corán y tenía la intención de ¿cómo se llama? Los que van vagando por el mundo para instalarse en algunas
como en Argelia, en Túnez, en Libia, donde se estudiaba más abiertamente por los destacados profesores que habían así. Y eso era una cosa natural. Desde Marruecos siempre iban a, algunas veces por la peregrinación y algunas veces buscar saber más y entender más y tener contacto con los profesores más relevantes de todo el mundo islámico. Y vino, pasó por aquí y se instaló en nuestra casa con mi padre. Y mi padre le ayudó entonces con lo que pudo ayudarle financieramente para que termine esa gira de aprender. Y le dice a mi padre, le deja una maleta de libros. Y algunos libros estaban en una vitrina así pequeña, tenía como esa una parte 1 metro por 1. Y mi padre, cuando iba a tocar, me dice, eso prohibido, no, prohibido tocarlo. Entonces ese de no tocar el libro quedó reflejado en mi mente. Y cuando un día dije, ¿por qué no puedo tocarlo? Dice, no, este es decía amana. Amana en el Islam es una cosa que no se puede tocar. Hay que salvaguardarla hasta que vuelva el mismo propietario, sea dinero, sea oro, sea lo que sea, tiene que estar ahí, no se puede tocar y no se puede utilizar por ninguno, porque es una cosa ahí sagrada, un secreto de una persona te lo ha dejado y tienes que salvaguardarlo. Un día me permitió, empecé a leer, y decir, mira, lee un poco de este libro. Empecé a leer un poco y entonces ya se quedó eso grabado en mi corazón y en mi mente. Y a los 7 años compré mi primer libro, lo que le medía mi padre y mi madre, algunas veces una peseta. Y el primer libro que yo compré, y un libro muy importante, por 5 pesetas. ¿Y recuerda qué libro era? Sí, lo tengo todavía en Tetuán. ¿Y cuál era? Al-Mu'ajib, se llama Al-Mu'ajib. Y tenía otro libro que me lo dio, cuando compré ese libro me dio uno, se llamaba Los huidos del infierno, Al-Haribuna min Jahannam. Esos son los 2 primeros libros que yo he tenido desde mi infancia con 7 años. Y luego, a raíz de ese, siempre compraba libros. Y cuando fui yo a estudiar en Tetuán en 1955, mi padre me daba un sueldo para mis gastos en Tetuán, 600 pesetas entonces, 600 pesetas entonces, en el 55, quiere decir mucha cosa, ¿eh? Y compartían ese sueldo en 2 partes. 300 pesetas eran para comprar libros y 300 pesetas para mantenerme. Y desde entonces... ¿Y qué es lo que estudia en Tetuán? Entonces voy a decir una anécdota. Hasta el amor al libro, una vez, yo y mi mujer y mis hijos teníamos el dinero para comprar un libro que era necesario para mí y una bombona de gas. Hemos dejado la bombona de gas y he comprado el libro hasta el límite, sacrificio de la familia, todo lo que yo tengo, esa biblioteca ha sido el sacrificio de mis hijos y de mi mujer y yo mismo. Y es una de las bibliotecas más importantes, me decía, ¿verdad? Sí, esa biblioteca que yo tengo en Tetuán, yo les propuse a toda la gente de Ceuta. Cuando yo estaba imam de la mezquita de Mulay el Mehdi,
que yo estoy dispuesto a traer mi biblioteca aquí y dejarla aquí como un legado para Ceuta, entonces nadie respondió. Y ahora es una de las bibliotecas más conocidas en Marruecos, no por solo cantidad. Esta biblioteca ahora tiene más de 40.000 ejemplares, más de 40.000 libros y más de 2.000 manuscritos originales o fotocopias de manuscritos muy relevantes. Los estudios, ¿qué estudios sigue usted? Y además esa biblioteca, perdone que te termine, una biblioteca cualificada. ¿Qué quiere decir cualificada? Cualificada es una biblioteca cuando viene un investigador para consultar cualquiera que sea rama de sus estudios, tendrá ahí lo que necesita de libros de consulta. Mis estudios han sido primero estudios coránicos, porque aquí en Ceuta solamente había eso, no había otros estudios. Y entonces a los musulmanes, por así decirlo, teníamos prohibido entrar a los colegios públicos, eso se sabe. Por eso nosotros no nos integramos en una educación para saber el castellano y profundizarnos en las ciencias que se estudian en castellano, porque hasta los años 70 no sabía. Yo estudié el español por un profesor, un célebre profesor, se llama Cristóbal, pagando 25 pesetas mensualmente. Entonces ahora se cuesta por lo menos unos 10.000 pesetas. Mi padre me pagaba 25 pesetas para aprender el castellano. Lo que sé del castellano había. Por ese profesor era un gran profesor. Además, aprendí mucho también tenía contacto con los padres de la iglesia de San José. Uno me recuerdo que se llama Padre Almena y uno se llama José o algo así de entonces, a los años 50 entonces. Entonces con eso me desarrollé un poco en el castellano. Después al terminar, yo recité el Corán, todo el Corán, teniéndolo aquí en memoria a los 9 años. Entre 8 años y 9 años terminé a recitar el Corán en esa edad tan temprana, con una edad de entre 8 y 9 años. Y me acuerdo que vino aquí un heredito de la cábila de Gomara, de Huetlapa ya, uno de los grandes que entraron aquí en Ceuta. Estando yo en la escuela coránica, donde no sé cómo se llama esa barriada, no sé, donde está el cuartel de regular, entrando ahí, hay una mezquita nueva. Era una casa donde mi padre participó para comprar una parte de ellas. Son 4 o 5 personas que ponieron el dinero para comprar esa casa y la transformaron para una mezquita de barriada. Vino ahí y mi padre me coge y le dice, por favor, bendíceme a mi hijo Ahmed. Me coge la mano así, con su mano de izquierda me coge la mano derecha, y con su mano derecha de él, alza la mano y me pega un fuerte palmada así en la mano, alzando la voz así, marhaban, que bienvenido nuestro director. Y eso me quedó aquí grabado
desde entonces, 9 años así, no, entre 8 y 9 años, una persona que viene y le dice a mi padre, bendice a mi hijo Ahmed, y me coge la mano hacia la izquierda y con su mano me da una palmada diciendo marhaban, marhaban que dice bienvenido a nuestro director. He sido director de los más destacados centros de Marruecos. Y entonces, en 1955, ya aquí en Ceuta, antes de ir a Tetuán, mi padre me prohibía salir de Ceuta. Prohibía. Si te vas ahí, te vas a robar y no estarás como estás aquí. Entonces había aquí un señor que se llama Larbi el-Filali, un profesor, pero no ejercía como profesor. Uno de los grandes que estaban también aquí en Ceuta, se llama Larbi el-Filali, tiene sus hijos, uno de sus hijos reside aquí en Ceuta y se llama Said. Y empecé a estudiar a primera vez la gramática árabe. Hemos hecho un libro resumido, se llama resumido, de gramática árabe que se llama Al-Jarrumiyya. La gente ahora cuando me conoce, lo que están escuchando se llama Al-Jarrumiyya. Hemos hecho todo el libro andando. Hacíamos entonces una ruta bajando, por ejemplo, por el Puerto del Campo, yendo para Benítez, subiendo la Loma Margarita, saliendo por la Mezquita de Sendra, que volvimos a casa, estudiando la gramática andando. Cuando terminé ese libro, así andando, entonces cuando él trae un libro para yo leer, para ver si yo he cogido la gramática islámica, o árabe mejor que islámica, árabe, y al terminar y me hizo muchas preguntas por la gramática, bien desde que yo todo lo que hay en ese libro lo tenía memorizado. Va mi padre, le dije, mira, le dice a mi padre, he visto muchos alumnos, pero tu hijo se distingue con una inteligencia especial. Así le dijo a mi padre, aunque no va a salir. De Ceuta no va a salir. Y un día vino un primo de mi madre, que era profesor en Marruecos, y empezó a preguntarme algunas cosas, ¿qué estás haciendo? Pues mira, he memorizado el Corán y he hecho un poco de gramática. Sí, vamos a ver lo que sabe de gramática árabe, porque nosotros, esencialmente, la gramática es esencial. La gramática árabe, porque sin la gramática no puedes leer correctamente los textos árabes, tampoco lo puedes leer el Corán correctamente. Y le dice a mi madre, ¿por qué este niño se está perdiéndose aquí? Y dice, tiene una inteligencia especial. Eso es lo que decían. Y hasta el momento lo dicen. Y le dice a mi madre, lo voy a llevar conmigo. Y dice mi madre, no. Padre no está prohibido permanentemente de permitirle ir afuera a estudiar. Viene mi padre y le dice, mira, Ammi quiere decir tío, Ammi le dice, voy a llevar conmigo a Ahmed para cambiar el clima, para ver Tetuán, solamente no le dice de estudiar nada. Mi padre, pensándolo así, bueno,
¿cuándo vais a estar ahí? Bueno, una semanita así. Bueno, me da dinero, fuimos a Tetuán, ahí empezó todo. Fui a Tetuán y ocasionalmente era el mes de septiembre, al final de septiembre, octubre, empezaban los cursos. Y habían anunciado un examen de prueba para que no se entraban así, solamente una prueba de examen con una junta de gente ulama, eruditos de entonces, porque yo fui a la enseñanza religiosa, a las ciencias islámicas. Y me llevó, me registró, no pagábamos nada, era gratuitamente, y me presentaron a una junta de eruditos entonces en Tetuán y examiné, me dieron el segundo curso. No es el primero, directamente al segundo curso. Y así quedó, así empezó mis estudios en Tetuán. Y llega a ser doctor, ¿no? En ciencias y sí, en Tetuán hice, mira, en Tetuán hice la primaria, no, se llama ciclo primero, eran 3 ciclos. Ciclo primero, ciclo segundo, tercero era la universidad. En el primer ciclo había 3 años, 4 años. Después, en el ciclo segundo, 6 años. Y en el ciclo de la universidad, entonces se llama el Mahad al-Ali, el Instituto Superior. Ahí te daban una licenciatura que se llamaba Alimía. O sea, te reconocen que eres un erudito. Cuando terminé el primer curso, saqué la primera nota de Marruecos. Yo saqué la nota de Marruecos 3 veces. Salí la primera nota de Marruecos. A raíz de eso, me dieron una beca que se daba a gente más dedicada. Me dieron una beca de 2.000 dirham entonces, pero no llegué a cogerla, porque me quedé en Ceuta los 3 meses y cuando volví empecé a estudiar y no me la dieron. No sé cómo pasó, lo dejamos así, en los 2000 no la recibí. En 1958, la rebelión de Rif, yo entonces salí, empecé a estudiar, dejé estudios oficiales, porque eso a mí no me... fui a estudiar en escuelas en las mezquitas que había en Tetuán, que habían eruditos que enseñaban y daban ciencias, así gratuitamente. Empecé a estudiar. Hasta una vez, yo iba por el Fiddan, entonces la plaza donde está el palacio ahora se llama el Fiddan, y el presidente de la junta de exámenes que hicimos en el primer ciclo pasaba por ahí. Y me ve y empieza a llamar Ahmed. Yo y lo vi, se llamaba el Malborado, que pasa, Dios en casi, no, un gran señor, se llamaba el Hussein Belbashir. Cuando yo digo esta persona, ¿saben los marroquíes quién es? Hussein Belbashir. Era el inspector superior de todo Marruecos. Hacía y deshacía. Voy y le beso la mano, ya sabe, entonces, y esa es la educación que nos educaron los profesores y nuestros padres, a la gente respetable hay que besarle la mano. Y me dice, yo he preguntado por ti, ¿no estás estudiando el instituto? Le dije, sí, porque tú ya ves lo que había, yo en eso no me meto. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando con los ulamas. Bueno, me dice, era el lunes, me dice el miércoles yo estaré en
en la universidad, el ciclo donde se estudiaba el ciclo tercero, te esperaré ahí a las 10. El miércoles fue a la cita y estaban haciendo la integración entre profesores del sur y el profesor del Marruecos. Era el 58, para integrar y hacer unificar el criterio de enseñanza entre el sur, ya sabes, el protectorado francés, protectorado español. Entonces, para hacer una unificación en sueldos, en criterios, cómo hay que enseñar, qué son preferencias que hay. Estaban ahí y estaban haciendo esto, hay muchos profesores y una junta de grandes ulemas de Marruecos para hacer la unificación. Me coge de la mano, me lleva donde está la junta. Había estos nombres de Marruecos: el Mukhtar Sousi, el Rahal Farouqi, que era el rector de la Universidad de Marrakech; Mohamed Daoudi, que era el rector de la Universidad del Qarawiyyin de Fez; y Tamil Wazani, que era Sheikh al-Ulama y rector de la Universidad de Tetuán. Y había un gran profesor mío que se llama Sheikh Ahmed Ben Taoud, que era el director del ciclo segundo de la enseñanza islámica en Tetuán. Empezaron a hacerle un examen. Estas personas, los tres y el director, que es mi gran profesor, Sheikh Ahmed Ben Taoud, dice, hazle un examen. Empezaron a hacer mi examen. A raíz de ese examen, empezaron a discutir los tres. La Universidad de Qarawiyyin se llama Madrasa al-Qarawiyyin, no se llamaba universidad, se llama madrasa, que cuando dice madrasa es la madrasa más destacada de las madrasas que existen. Y el Rahal Farouqi y Sheikh Tamil Wazani, el rector de Tetuán. Uno le dice, lo vamos a llevar a Marrakech, otro le dice, vamos a llevar a estudiar a Fez, y Sheikh Tamil Wazani, cuando vieron la disputa, se levanta, queda el turbante, lo tira al suelo, le dice, este es mi hijo, en mi casa, estáis atacándome, queréis quitarme, jamás irá con vosotros, este es hijo de Tetuán, y vamos a dejarlo que estudie en Tetuán, queréis o no queréis. Y a veces me dieron una beca de la facultad. Estando yo en el siglo II, he tenido una beca que se daba entonces a los que estudiaban en el ciclo tercero, que podemos decir la universidad. En 1900, esto era en el 59, a raíz de eso, pasó un caso, mi padre y entonces me obliga a casarme. De casar para no desviarse del camino. Dejé los estudios. Como yo voy a estar aquí casado, yo estudiando y mi mujer, todo no se metía en la cabeza. Entonces dejé de seguir estudiar y vine aquí a primer ejercicio oficial en Ceuta, maestro escuela de árabe en El Príncipe. Yo ejercí como maestro de escuela, entonces, no decir profesor, maestro de escuela en la escuela de Príncipe, que se llamaba Escuela Hispano-Árabe, yo creo el número 2. Eran una
la que está en la bajada de la mezquita de Moulay El Mehdi. ¿Cómo se llama esa calle? Que no sé, 20, avenida... África. Ajá. Avenida de África, creo. De África, avenida de África, es. ¿No? Donde está la ciudad de las 7 colinas, más arriba. Se llamaba Colegio de Comunidad Musulmana. Se llamaba Escuela Hispano-Árabe número 1 o número 2. Esa donde estaba ubicada era donde se ubicaba la comunidad musulmana entonces. Sí. Fíjense, había una parte para los varones y otra, la parte en segundo piso, la escuela donde estudió mi mujer, cursos de estudios primarios ahí. Entonces, vine yo al principio y ejercí como maestro de escuela. Y de ahí muchos todavía son padres y son abuelos ahora que estudiaron, les enseñó el árabe en esa escuela. Uno de ellos era uno de los alumnos que estudiaron, es mi alumno, Mohamed Ali Zailachi, el que tenía la comunidad musulmana y otros. Después, en 1959, 62, en el 62, vine a la escuela Al-Ahliya, donde está donde la parada ahora de Jadú. Entrando la primera, hay una escuela que se llama la escuela, sigue vigente hasta el momento. Ejercí ahí en el 62, 63, 64, 65 como profesor y director. Y director de esa escuela. En esa escuela, entonces no, ahora no tiene ningún esplendor como se decía en cierta. Entonces, se conjuntaron ahí unos profesores muy relevantes como Samad Sarraj, Mohamed al-Abdullawi, Mohamed al-Qasri, Mustafa al-Hayek, Mustafa al-Saba'i, Mohamed al-Harraq, que es el imam de Masjid al-Nur aquí ahora mismo, gente, Mohamed al-Adibas, el-Arabi al-Hisho. Trabajamos ahí conjuntamente y de ahí lució lo más destacado ahora que tienen un poco del árabe, de enseñanza árabe, salieron de esa escuela, se llama el Ahliya. Después, en el 66, el UNESCO propuso a Marruecos de participar en preparar profesores para la enseñanza secundaria, ella pagará los sueldos. Y ellos, Marruecos, solamente tiene que autorizar para que ellos hagan esa preparación. Entonces, participé y me conseguí de que me aceptaran ahí. Ejercí en la Universidad de Letras y Ciencias Humanas, pero el contrato que yo tenía, un contrato de 8 años, con la Escuela Normal Superior de Profesorado. Estudiábamos en la Facultad de Ciencias y Letras Humanas en FAD, en Dar al-Mehraj, pero agregados a la Escuela Normal Superior de Profesorado de Marruecos. Hasta que terminé mis estudios y salí otra vez. Saqué la máxima nota de Marruecos. Y ejercí como profesor en Oujda. De ahí fui a Abjad, una ciudad del sur de Marruecos, entre Joribga y Beni Mellal. Quedé ahí 8 años donde ejercí como profesor.
y director, entonces, director del Instituto Al-Farabi. De ahí, cuando salí, vine al centro de enseñanza secundaria del Qasr al-Kibir, en un instituto que tenía 3.686 estudiantes, 182 profesores, 600 internados, 70 agregados administrativos. Quedé 2 años. Después, cuando pedí mi traslado a Tetuán, porque yo tenía una bajada de salud, esperaba morirme porque tenía una enfermedad de los intestinos y solamente para estar cerca de la familia cuando yo muera. Entonces vino la Junta Municipal, toda, a la gobernación de Tetuán pidiéndoles de que yo no me trasladase de Al-Qasr al-Kibir a Tetuán. Me consultaron las autoridades al-Kibir y entonces dije, no, yo voy a Tetuán porque eso es un derecho mío y yo quiero estar cerca de mi familia. Vine al Liceo Al-Farabi, Jaber Ben Hayyan, un instituto que era muy conflictivo en Marruecos. Pasé ahí 4 años y estaba muy enfermo y pedí el traslado a Martil. Lo conseguí por razón de salud, pero las autoridades intervinieron y anularon mi destino a Martil. Les iba a San Segundo, último centro que yo ejercí como director. Yo no lo tenía en mi ficha de licencia de traslado. Me dieron eso como hay que aceptarlo. Y en ese centro, gracias a Dios y el esfuerzo que entre todos, equipo profesorado, administrativo y la dirección, marcamos en Marruecos una era. El instituto, cuando decimos en Tetuán, Liceo a San Segundo, el instituto ejemplar de Marruecos entonces. Durante 9 años, las notas más destacadas en Marruecos. Y el nivel del alumnado era un nivel cualificativo. Cuando iban a los centros de las universidades, los profesores disputaban los alumnos que salían de ese centro. Y eso, hasta que yo, lo que te conté, cuando ese santo me dice que tienes que volver a Ceuta, porque Ceuta te necesita, presenté mi dimisión, aunque no querían dejarme ir, y les dije, ¿aceptáis mi dimisión o voy a denunciaros al comité administrativo? Entonces, cuando aceptaron. Se habla con documentaciones, no hablan claro. No. Aquí tiene un Gonzalo, ahí lo tienes, al final. Mira, 89. Ajá. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Que la foto es bien y para que se demuestre que se vea el 89. Fue nombrado, vine voluntariamente, como le dije el otro día, yo venía aquí para hacer esa obra en virtud de mi padre, como recuerdo, o sea, la recompensa para mi padre. Vine a Moulay el Mahdi en el 89
y un testigo, son muchos testigos. Uno es el presidente de la asociación El Idrisi, que se llama Abdelkader Shaib, que era discípulo que asistía a mis conferencias que yo hacía. Venía aquí el mes de Rajab, Shaban, Ramadán, por el espíritu de mi padre, en el 89. A raíz de eso, a raíz de cuando empecé, la gente, lo que te dije el otro día, cuando yo vine oficialmente a la mezquita de Moulay el-Mehdi con un documento oficial de que estoy nombrado en el 89 en la mezquita Moulay el-Mehdi, que nadie diga que me ha traído aquí en Ceuta. Eso, yo respeto a todas las personas, pero que no mientan, que no mienten. Ahí está el documento que justifica y acredita de que yo he venido nombrado a Moulay el-Mehdi en 89. He venido voluntariamente, dice que he venido voluntariamente sin ánimos de lucros. Entonces, Moulay el-Mehdi, lo que hice cuando yo llegué oficialmente, con un documento oficialmente, había en la puerta, mucha gente lo sabe, un tablero así de dimensión, donde estaba escrito prohibido la entrada a no musulmán. Primero que sí, quité ese tablero de la, porque es ajeno a la enseñanza del profesor, a nuestro profeta Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque los verdaderos musulmanes saben de que el profeta no tenía palacios, ni tenía oficinas, ni tenía nada. Todo se hacía en la mezquita. Y además, yo les dije a los compañeros que fue dicho en el día del, ¿cómo se dice? El día 9, cuando el homenaje, de que el profeta, cuando vinieron los sacerdotes de la iglesia de Najran, que Najran es una ciudad en el Yemen, para visitar al profeta y al lugar, llegó el momento de rezar y querían salir de la mezquita del profeta en el Medina para hacer sus rezos a la temperie en la afuera. Pregunta, ¿por qué vais a salir? No, es que vamos a rezar. Y les dice, ¿a quién vais a rezar? A Dios. Está una casa de Dios, podéis rezar aquí, rezar en la mezquita del profeta. Quiere decir, ese esplendor de las religiones, cómo tiene que llevarse, cómo hay que respetarse mutuamente. Empecé ahí, y ahí empezó la mezquita a regar personas jóvenes, mayores, y porque han visto un discurso variable, ¿no? Moderno, moderado, ciencias islámicas con un espíritu moderno, ¿no? y moderado, moderado. Y eso es lo que exigía Ceuta entonces. E incluso empieza usted a utilizar el español también en los... Sí, ahí en las charlas y las conferencias que así viene, porque como te he dicho la otra vez, la lengua árabe es amplia. Una palabra puedes utilizarla de muchas maneras y utilizarla también en varios textos y te da varias indicaciones y maneras de explicar.
Por ejemplo, te doy como les dije cuando la última conferencia que hice, la hice en el Masjid al-Umma, que está en Lahore, como vino una palabra que se llama el jawf. Y les pregunté que a veces ha comprendido el kalimat el jawf. Me dice, pues mira, el pulmón, o sea, lo que es el aula del pecho. Dije que no. Entonces le dije, yo cuando utilizaba el español en mis discursos, utilizaba para que los jóvenes entendiesen lo que es el significado de la palabra, porque la palabra árabe es muy rica, una palabra árabe muy rica. Por ejemplo, te doy, el león tiene en lengua árabe más de 60 nombres. Más. Gaddampar, el Asad, el Usama, el Ribal, son nombres del león, son 60 nombres. Entonces le expliqué, entonces así empecé. A raíz de eso, cuando empezó la charla con la gente, vino después en el al principio de 1902, en el 23 de enero del 92, empiezo en Sidembark como, puedes ver, este también. Como imam, 92. Eso, aquí día de Sidembark también. En Moulay el-Mahdi, aquí tienes en febrero del 92, oficialmente en Sidembark, como conferenciante en Sidembark. Ahí lo tienes. ¿Lo has visto? Sí. Eso en Sidembark. O sea que se pasa casi 18 años en Sidembark. No, te voy a enseñar, te lo voy a explicar. Entonces, la única persona, el único imam en Ceuta que fue nombrado en las dos mezquitas, ese humilde soy yo, el humilde Ahmed Yazid. Imam de los viernes en Moulay el-Mahdi, conferenciante en la mezquita de Sidembark. Nombrado, el que nombra era el Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos, ¿no? Sí, sí, hasta ahora. Eso lo tienen los estados entre ellos. Nosotros no nos metemos ahí. Hay un acuerdo o no hay un acuerdo, eso lo saben los dos estados. Pero el nombramiento oficial, ahí está justificado, sellado, ¿ya? En 92, oficialmente imam de Moulay el-Mahdi, oficialmente conferenciante en la mezquita de Sidembark. En las instalaciones de la mezquita de Sidembark, ¿sigo? Sí, claro. En la mezquita de Sidembark había el centro de la comunidad musulmana entonces, que era el presidente, el malogrado, que descansé, don Mohamed Ali Zailachi, que se llamaba la comunidad musulmana. En esa comunidad, como te dije antes, Mohamed Ali es alumno mío. Ahmed Zain, como se llamaba, Tedlawi, como se conoce afuera en Ceuta, alumno mío. Dona Mohamed Stito, ya lo conoces, el de Parkinson. Mohamed el-Frughi, alumno mío. Mustafa Marzouk, un gran amigo mío.
estos todos eran alumnos míos. Mohamed Ali Zelas, el presidente de la comunidad, era mi alumno. Antes de haber nadie. Había Sidi Mbarak y la comunidad musulmana. Entonces, en 92, yo ejercía como conferenciante en Mulay al-Mahdi y a raíz de eso también fue nombrado oficialmente imam de los viernes, conferenciante de los viernes. En la mezquita de Mulay al-Mahdi empezó las actividades religiosas, también a través de la comunidad musulmana. Entonces empezó las actividades religiosas de la mezquita de Sidi Mbarak. La comunidad musulmana de Ceuta, entonces, presidida por, que pase descanse, don Mohamed Ali Zailachi, ellos me nombraron, como te digo, la mayoría de la junta directiva eran mis alumnos. Estudiaron en clases conmigo, ¿no? Yo no he venido como una nube pasada, no. Yo soy hijo de Ceuta y ejercí como tal en Ceuta sin nadie que me diga que yo he venido o me han traído o me han nombrado. Fue nombrado oficialmente como lo acreditan los documentos que han. Aquí hay gente que las actividades que te comento, la distribuyó entonces en 92 la comunidad. Cuando yo vine a la mezquita de Mulay al-Mahdi, gente que le vino un poco yo como le iba a arrebatar algo para ellos. No sé, yo no me entro allí. Yo lo respeto a todo el mundo, pero mira, ahí está el documento, la maldad que expresa ese documento firmado por la comunidad islámica de Ceuta, del Patio Castillo. No sé cómo se llama y quién lo ha hecho, aunque yo sé quién lo ha hecho, pero déjalo así, lo dejamos así. Ahí lo tenés para justificar ante Dios. Ante Dios. Aquí ya lo tenés ahí. Entonces empezamos y empezó la actividad primero. Dar al templo estaba muy abandonado. La mezquita Mulay al-Mahdi estaba muy abandonada. Gracias a Dios que antes de mí, señor Ahmed Zubeiri, con un presupuesto que le dio el Ministerio de Habush, subsanó un poco la mezquita y hizo un esfuerzo para no dejarla como estaba abandonada. Señor Ahmed Zubeiri, que le mando desde aquí un gran saludo y respeto a él, a toda la familia Zubeiri, que han hecho aquí en Ceuta muchas cosas. Nosotros todos tenemos nuestros errores, él y yo, y el más justo es Dios. Pero nosotros podemos cometer errores, pero ha hecho su esfuerzo aquí en Ceuta y nadie le puede arrebatar lo que no ha hecho. Como Mohamed Zeilasi también ha cometido errores, sí. También yo puedo cometer errores, tú y todos los que están aquí presentes podemos cometer errores. Pero cuando se comete error con mala intención es cuando no es aceptable. Cometer error por alguna imprudencia o no saber cómo hacer las cosas es otra cosa. Empezamos entonces, desde cuando yo fui lo que hice primero, desde quité el tablero. Segunda cosa que yo integré en la mezquita de Mulay al-Mahdi. Empecé en los discursos a utilizar la lengua castellana, para que los jóvenes
Porque ya sabes, aquí los jóvenes no estudian el árabe, no tienen lengua, ya están abandonados, aunque cuando el Ministerio de Educación español hicieron para integrar el árabe, pero no ha sido eficaz, no así se estudia el árabe, hay que estudiar el árabe, no como se está haciendo ahora mismo. Yo no acepto eso. Yo respeto lo que han hecho, pero no estoy de acuerdo con ello. También cuando se enseña la religión, se enseña la religión a gente competente en la religión. No me traes un profesor de ciencias, de deportes, y le das a enseñar religión. ¿Okay? Y por eso yo respeto y chapo a la comunidad israelí cuando dice, va a enseñar, no. La religión lo enseñamos a nosotros, a nuestros hijos, porque la religión es una cosa muy delicada, ¿no? Hay sensibilidades y hay cosas que no ajustan a profesor de árabe, por ejemplo, tiene licenciatura en lengua árabe, no puede enseñar la religión islámica, tiene que ser profesor, lo que decían, integrar la mujer en la mezquita. Mezquita Mulay al-Madina no rezaban, en cualquier mezquita aquí no rezaban las mujeres. Abrí y he tenido un gran choque con lo que estaban ahí, algunas personas. Dice, no, las mujeres, ¿para qué? No, yo cogí una parte de la mezquita y la dediqué donde hasta el momento siguen ejerciendo, acudir a las mezquitas para escuchar, para saber, para integrarse en la comunidad musulmana y integrarse también en todo el conjunto de la comunidad, las comunidades que conviven aquí en Ceuta. Pasamos a subsanar un poco la imagen de la mezquita. Ahí la mezquita es... Antes de hacer la mezquita de Mulay Sidi Mbarak, hemos reformado la mezquita de Mulay al-Mahdi gracias a todos los componentes que habían ahí, jóvenes, mayores, y gracias a Dios a nuestro querido sheikh y profesor coránico Abdeslam Hawidar, que fue mi profesor también. Yo, donde está el minarete, subiendo el minarete, la tercera planada de la mezquita, ahí tenía yo donde cogía mi tableta del Corán y pasé ahí 2 años y medio con un gran profesor. Esa persona inolvidable. Y desde aquí mando saludos a todos sus hijos, a su mujer y a toda la familia. Que la familia Huidar ha dado aquí a Ceuta lo que ha dado. Empezando del primer imam de Ceuta, del viernes, que se llama su sobrino, su primo, el Sheikh Mohammed Huidar, que fue el primer imam de la mezquita de Mulay Sidi Mbarak. Son familia. Huidar ha dado, aquí científicamente ha dado a Ceuta. Sidi Mohammed Huidar se considera el primer imam que rezó aquí en Ceuta después de la entrada de los portugueses a Ceuta, la invasión portuguesa a Ceuta. Entonces, de Mulay al-Mahdi, de la mezquita de Mulay al-Mahdi, salió, te lo digo oficialmente, todas las actividades sociales, religiosas, benéficas, políticas también salieron de ahí, de Mulay al-Mahdi.
de Mulay al-Mahdi salió la idea del comedor de Ramadán. En la puerta de afuera, ahí mismo, salió la idea del comedor de Ramadán que hicimos y logramos tenerlo flotante, una época muy agradable. Eso sucede cuando vino la gran avalancha de los inmigrantes, yo creo en el 2002, argelinos y marroquíes, que había una avalancha en un día y lo instalaron en las murallas. Vino la gente, me dice, mira, y era Ramadán, casi a la entrada de Ramadán. Y vinieron gente, el señor Abdeslam Abdeslam, el que está encargado de del cementerio, señor Abdeslam, ese, yo creo que ese, y un señor que se llama Mustafa al-Hadir, que es también encargado de Masjid Nur, vinieron a mí y me dijeron, mira, Ahmad, hay una avalancha de musulmanes y han venido, y estamos a la puerta de Ramadán, ¿cómo va a hacer? Fui a visitarlos, entonces les dije, pues mira, el Estado se va a encargar de vosotros, porque nosotros no tenemos, todavía no estamos preparados para lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios, Ceuta siempre ha sido abierta para todo el mundo y hospitalaria. Nadie aquí se queda con hambre y nadie queda aquí sin tener un apoyo social de todos, sea cristianos moros o como se dice, moros y cristianos y hindús y la comunidad israelí. Siempre hay una parte que tiene ese corazón abierto y grande para todo el mundo. Fijamos antes del ocaso, el rezo que viene a las 6 a 5 según el tiempo. El Señor que me habló y me dijo, señor Ahmed, ¿has tenido noticia de la gente? Sí, no he tenido noticia. Y dije, pues mira, yo he ido, y les he hablado, y les dije que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Ramadán lo paséis como en vuestras casas. Y me dice, ¿y eso puede hacerse en Ceuta? Entonces, le dije a él, ¿tú no lo haces en la Meca? Este señor, de un gran corazón, y ha hecho muchos favores aquí en Ceuta, y ha participado en bien, no en el mal. Ha gastado mucho dinero de su riqueza que Dios le dio. Se llama el Hajj Hasino Hajjaj. Que Dios le salve su salud porque está muy recaído el pobre, y espero que Dios le dé su salud y que esté bien. Entonces, si se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Dónde lo vamos a hacer? Podemos hacerlo aquí en la mezquita Mulay al-Mahdi, o podemos hacerlo ahí arriba, en la comunidad islámica, porque antes de hacer nosotros el comedor, había una persona que hacía para los pobres lo que se llama el harira. Hacía en su casa, lo preparaba en casa y llevaba a la mezquita a aquellos pobres que venían a acudir para pedir, para romper el ayuno. Esta persona se llama Mohammed bin Abdullah. Él tiene contacto familiar con Mustafa Marzouk,
que Dios les guarde buena vida y que dé la salud. Y desde aquí les mando, todavía siguen en vida, les mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Y ahí surgió el comedor de Ramadán. Ajá. Que empezamos con los 60 o 70, llegamos hasta 950 a más, en donde participaron todo el mundo, sin excepción. El comedor de Ramadán también estaba abierto a todo el mundo, sin lucro, sin lengua, sin color, sin religión, solamente ser humano, ¿sabes? Y eso está sellado, lo habéis comprobado, yo creo. El compañero ha vivido con nosotros muchas experiencias y ha estado presente. Entonces, así. También de ahí, de la mezquita de Mulay al-Mahdi, no de Desembarque, de Mulay al-Mahdi salió la idea del borrego de la Eid al-Adha, de ahí. La primera vez empezamos con 48 borregos y nadie hasta el momento sabía quién daba esos borregos. Iba yo personalmente por la noche y pasaba por las casas y le metía el sobre con su borrego bajo las puertas. Después salió a la luz y la última vez que participé en eso eran casi 980 borregos. Ya entonces se cargó la ciudad de dar las subvenciones para sufragar los gastos, como también sufragaban la peregrinación a la Meca. Entonces, hay actividades, su origen de esas actividades, yo ejercía en Desembarque y ejercía también en Mulay al-Mahdi, las dos. La única persona religiosa que ha tenido en dos mezquitas, dos nombramientos oficiales, este humilde que os habla y que lanza esto para que todos los musulmanes de Ceuta, los no musulmanes, sea de origen cristiano o israelí o hindú, que lo sepan. ¿Y cuándo pasa a dedicarse solo ya a Desembarque? Espera que te termine una cosa. El que también pasó en esas actividades, cuando yo empecé en Desembarque, la única persona que puede justificar de que la idea de Desembarque o lo que sea, lo que se dice, señor, el que estaba como concejal en el ayuntamiento de Ceuta, el conocido don Mohamed Shaib. ¿Lo conocéis? El que había concejal. Yo estaba con la comunidad musulmana porque era asesor religioso de la comunidad musulmana. Él, Mohamed Shaib, contactó conmigo diciendo que entonces era el don Rafa Montero, que le mando desde aquí un gran saludo y gran abrazo. Dice que el señor Rafa Montero quiere verse para ver si podemos hacer algunas actividades en pro de la integración y convivencia en Ceuta. Soy disponible. Rafa Montero, con gran corazón, me dice, pues mira, nosotros queremos hacer. Bueno, de ahí surgió, son 93 y 94, surgió
lo que ahora llamamos premio de convivencia, la convivencia, entonces de ahí. Y gracias a don Aznar, que le dice como su nombre, Luis Manuel Aznar, era el promotor de esa mesa redonda, la primera mesa redonda de las 4 culturas en Ceuta, se reunían, empujados por la entonces Ceuta Unida, se llama el partido. Así es, Ceuta Unida, dirigida por don Rafa Montero. Entonces, un gran saludo a ese señor y chapó para él. Y sentamos dirigida por don Manuel Aznar, fue en el Hotel Ulises. Yo creo el 23 de noviembre de 1993, si no, alguna vez se me se va la cabeza, en 1993, el 23 de noviembre yo creo que era, nos sentamos. La primera vez que se va a ver en Ceuta una imagen donde se sientan las 4 entidades culturales, religiosas que conviven en Ceuta. Esa ventana se abrió y espero a Dios que no se quede solamente una ventana, puerta abierta, como está abierta Ceuta para los continentes del mundo. Nos sentamos ahí y hablamos. Y Dios, ese fruto, no tardó en dar su fruto. Gracias a don Manuel Aznar, gracias a Rafa Montero que estaba detrás, y gracias a las 4 personas que nos sentamos ahí para cada uno para representar lo que tiene, lo que puede dar y lo que puede añadir al otro para que sea la convivencia aquí en Ceuta eficaz. Que en paz descanse don Benjamín Gabizón, yo personalmente, y que tiene la librería Crespi, ¿cómo se llama? No sé. Dayal, de la comunidad hindú, y uno que representaba la comunidad cristiana era un padre. No sé si está en vida, pero no me acuerdo de su nombre. Ya le dije el otro día, viene su nombre en el mago, en esa fecha de noviembre, que el mago, ahí está su nombre. Y salimos de que lo que ese día puede ser práctico. O sea, la convivencia que estamos como una idea puede llevarse a la práctica. De allí salieron los programas televisivos que se hacían. Nosotros le dimos el nombre de Luz. Luz que refleja. Estamos en la oscuridad, vamos a salir a la luz y que se vean nuestras caras y nuestras ideas, le dimos el luz. Y gracias a Dios este programa, pues mira, he participado con 17 programas y se paró. Desgraciadamente no debía de parar esa iniciativa, pero así ha sido. Pero gracias a Dios, de ahí surgió también en 98, 97 o 98, surgió, no te acuerdas, la exposición que hacemos como exposiciones de las 4 religiosas en el ayuntamiento, cuando vino Adolfo Suárez en esa época, y ha sido un gran éxito. Segundo año, un gran éxito. De ahí salió el premio de la convivencia. Y la convivencia como tal, para
para fortalecerla, para solidarla, para darle ese espíritu de vida para que siempre esté con el oxígeno para que el pulmón de la convivencia siga funcionando como un pecho deportivo. Teníamos que avanzarlo en dos. Dejamos la sociedad afuera, pero empezamos de la enseñanza. En Marruecos, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay una materia que se llama convivencia, que se estudia desde los jóvenes hasta la facultad. Yo creo que no tenemos ese. ¿Tenemos? No. Marruecos, sabiendo de que la sociedad necesita algo para saber uno qué es y quién es el otro. Si es de tu color o no sea de tu color, de tu lengua o no, de religión. O no. Marruecos lo ha hecho, que se llama tema al-muwatana. Muwatana, la convivencia dentro de la sociedad. Aquí deben de fomentar la convivencia empezando de los colegios, desde yo no tengo duda de que el equipo de profesores y directores están haciendo, porque salvaguardan ese encuentro de entidades musulmanes, cristianos, israelíes, que están indios, que están en los colegios, hacen un gran esfuerzo. Y yo les felicito a todos los colegios de Ceuta. Pero no hay un tema que ahí lo estudian, ¿ah? Para que esto es una parte. Parte igual también que dentro de los colegios que fomenten el diálogo, mesas redondas, temas que discutir entre los alumnados, también en los institutos, que se sienten los jóvenes que dialoguen, para que se quiten si tenemos algunas cosas sucias, que se laven para que llevamos ese proyecto siempre esté sólido, con oxígeno suficiente para que respire satisfechamente. Encuentros también, encuentros entre las entidades, políticos, religiosos, científicos, se sienten y dialoguen y estudien temas de que el Instituto de Ceuta está haciendo una gran labor, pero tienen que fomentar más ese diálogo y ese también. También no se puede lograr la convivencia aquí en Ceuta sin tener, siempre lo he dicho en entrevistas televisivas, cuando el Eugenio Molina, que paz descanse, ese gran señor también, que paz descanse, y saludos a su familia, era una gran persona. Le dije una vez, no se puede lograr la convivencia sin igualdad y justicia. Eso jamás. ¿Igualdad en qué? Te voy a dar un ejemplo material. Mi dices la igualdad. Yo soy musulmán, o israelí, o hindú, o cristiano. No se puede decir estamos conviviendo cuando veo yo personalmente, lo digo claramente, lo he dicho antes.
las murallas almeriníes, por ejemplo, no tienen tal comportamiento, tal mimo como las murallas reales. Es un patrimonio ceutí. ¿Ah? Patrimonio ceutí, hablamos claro. Déjanos de tal o tal almeriníes, son moros, déjame de eso. Es un patrimonio turístico. Si queremos fomentar y presentar Ceuta como ciudad, como una ciudad moderna, abierta para el turismo, que tengan monumento. Cuando vaya a la muralla del Viejo, cuando vamos a la muralla real, Meriníes, no tienen maltrato. Eso igualdad y justicia. Igualdad y justicia. Bienestar de todo el pueblo de Ceuta. Barriadas. El mismo trato que se da al centro, tenemos que dar un poco, por lo menos, un poco, a las barriadas, a otras barriadas que están un poco, algunas marginadas. Y ustedes lo saben y se ve, materialmente se ve. El gobierno de Ceuta ha hecho y hace y debe hacer más para que todas las barriadas, Príncipe, Vinites, Jadú y Ricinto, Binzú, que tengan por lo menos el 50% del trato, el mismo trato que se da al centro de la ciudad. Esto es lo que marca la ciudadanía. Trabajo. Hay muchas y muchos gente de Ceuta, nacida en Ceuta, con documentación, partida de nacimiento, nació en Ceuta. Ni tienen amparo de trabajo, ni tienen. Sin criticar a nadie, viene gente. No tiene ni 10 años aquí en Ceuta, tiene casa, tiene trabajo, tiene. Y los hijos de Ceuta, nacidos aquí en Ceuta, están marginados de una forma brutal. Llamó al gobierno de Ceuta que tenga ese corazón de amparo a los ceutíes, que dedica un poco de ese trato a los hijos que tienen certificado de nacido en Ceuta, no nacido en Ceuta, yo no ni critico a nadie ni envidio a nadie, todos somos iguales. Pero primero, los hijos aquí de Ceuta que tengan ese trato, tengan un trabajo para mantener familias, sus familias, y que vivan una vida un poco digna de ser ceutí aquí en Ceuta. Y nosotros, en la parte de lo que concierne a los religiosos, a los que están, según los religiosos de Ceuta, musulmanes o cristianos o israelitas o hindúes, tenemos que reforzar más ese encuentro.
como te dije el otro día, de que se veía un encuentro religioso o se veía un representante musulmán, uno cristiano, uno hindú, se veían. Y esas fotos, una vez me dice uno, estaban de peregrinación a Argentina, de esas salidas que hacen, y llegan a Brasil. En una mezquita de Brasil, entra y encuentra una revista de Brasil. Y cuando abre hablando de Ceuta y la foto de 4 personas ahí palmadas en esa revista. Una persona, yo creo que el que estaba de barba, el rabino que tenía barba ese, hindú Ramés y estaba el Carlos, ese de hindú. No, rabino, yo, y estaba el que está en Algeciras ahora, como sacerdote, que estaba aquí en Ceuta, ¿cómo se llama? Luis o la... ¿Ah? ¿Ah? Sí, Francisco Correro, me parece. Ese, el que estaba, ahora está José Mari, yo creo. Entonces, de aquí saludo a don José Mari, siempre pregunta por mí. Gracias por su intención. De aquí le saludo y un gran abrazo, una gran persona también. José Mari, señor, el que está en la Plaza de África. Entonces, hablamos de, como decía, que fortalecemos también ese encuentro, aunque sea periódicamente, pero que estén ahí. A los hermanos musulmanes, que un gran saludo a todos los musulmanes y un gran afecto a todos ellos, como toda la ciudadanía de Ceuta. Si quieren trabajar la ciudad, tienen que trabajarla en tres dimensiones. Sin eso no van a lograr nada. A los musulmanes, hablo con los musulmanes. Tendrán que tener un proyecto religioso abierto y sano. Si no van a lograr nada. Un proyecto social sin diferenciar a nadie y un proyecto político sano. Ojalá los musulmanes se unan y tengan no tantos partidos, con solo un partido puede representar a los musulmanes, pero con un ideal, salvaguardar Ceuta, el proyecto global de Ceuta. Y tendrán esa presencia como tienen los israelitas, como los cristianos, como los hindús y como ahora tenemos los chinos también, con una comunidad china que está presente aquí en Ceuta. Con esto podemos fortalecer Ceuta y darle ese espíritu, ese oxígeno que Ceuta merece. Ceuta merece más como ciudad ejemplar, donde conviven 4 culturas sin conflictos. Conflictos diarios hay en todo el mundo, pero aquí en Ceuta no se ve. Pero no podemos lograr a mejorarla a más sin atención a los jóvenes de Ceuta que están sin trabajo. Príncipe, por ejemplo. Entonces, el señor Gavizón, que paz descanse, dijo en la primera mesa de las 4 culturas
príncipe una bomba de relojería. Bomba de relojería. Pero, aunque así, los jóvenes de príncipe, como los otros, pero príncipe, hablo de príncipe ahora, son de buena calidad, de buen corazón, de buen espíritu a colaborar, pero sin sentirse con la justicia e igualdad, no se espera que eso se logra. ¿De acuerdo? Dos preguntas muy concretas que nos quedamos sin tiempo. Una, la selección, hablaba ahora de un discurso religioso sano y moderado. No sé si la selección de los imames que están trabajando en Ceuta cree que se hace adecuadamente, la titulación adecuada. No. Te voy a hablar claramente, como siempre lo he dicho. Hay imames aquí cualificados. Y te doy los nombres, a mí no. El que está en la mezquita del Umma, uno de los antiguos de aquí, de Ceuta, que lleva un mensaje moderado, moderno, social, se llama Don Mohamed Bouhnin, un chapo, y un agradecimiento a él y un gran abrazo. Esa persona merece ser condecorada. Uno de los más cualificados aquí en Ceuta, que está en el mezquita del Uhud, la bajada cristiana. Es el doctor universitario que ejerce sus estudios ejerce como profesor universitario en la Universidad de Usul-Din, en Tetuán. El que está en la calle Sevilla, que se llama Said Az-Zakar, que ese terminó, hizo su máster, hizo un doctorado en la misma vía, dirigido en algunos aspectos por mí personalmente. Ese también uno de los cualificados. Uno de los cualificados también, y puede ser un gran imam, el que vino últimamente a la mezquita de Mulay el-Mahdi. Mulay el-Mahdi tiene un curso moderado, abierto y claro. Y eso es lo que necesita Ceuta. También le agradezco el esfuerzo que hace y también agradezco a la junta directiva de la mezquita Mulay el-Mahdi por el gran esfuerzo que hacen para que esa mezquita dé ese hecho en Ceuta, por todos los que están ahí en Ceuta. Y también uno que está en la mezquita del señor Hamadi, que está en la playa Benítez o más allá de Benítez, yendo a la... ¿Sabe quién es Hamadi? Sí. Así. También el señor Azraq, desde que vino siempre su discurso es moderado y hace todo lo posible para que fortalezca esa convivencia, ese ámbito de que todos vivan tranquilamente, en paz, en concordia y siembra la tolerancia aquí en Ceuta. También para ello un gran saludo. Tenemos unos imames respetados por todos, como está en Binzú, Mohamed, uno de nuestros profesores, y el imam de la mezquita del Anglo, la mezquita del Príncipe, pero
no hay ese discurso religioso normal, pero no es ese discurso que puede fomentar lo que se desea. Habla del bien, como sea, hay que tratar a la gente, pero hay que modernizar el discurso moderado aquí en Ceuta. Yo aconsejaría que en Ceuta que las autoridades tengan contacto personalmente con los representantes religiosos, como es el presidente del Consejo de los Ulamas aquí en el Rincón, y aquí abarca también Ceuta, porque él tiene consejos del ministerio como que tratar aquí en Ceuta. Entonces, que tengan contacto, ¿sí? Y que cada persona que viene aquí en Ceuta a ejercer como imam, que le exijan un documento personal del presidente del Consejo de los Ulemas. Directamente, él viene aquí. Se puede organizar con los religiosos de aquí de Ceuta, también con el presidente, con la delegación del gobierno para unificar un criterio aquí religioso. Porque aquí todo, yo creo que aconsejaría aquí en Ceuta, aconsejaría, si no viene uno con un justificante del Consejo Religioso de los Ulamas de Rincón, que no sea aceptable aquí. Así de claramente. Para ejercer aquí en Ceuta, cuando tenga su certificación científica para ejercer un cargo religioso aquí, que sea bajo cargo del Consejo Religioso, bueno, así abiertamente. Los demás no los conozco directamente, pero cuando yo asisto a algunas mezquitas donde alguna vez rezo, y esos imames, por ejemplo, te voy a dar uno de los más aceptados aquí en Ceuta, y ejerce una gran, que está en la mezquita esta que te dije, la mezquita donde yo nací. Señor Naseri es un ejemplar de eso, pero siempre en Ceuta, cuando venga aquí en Ceuta, tenga que saber, el imam que venga aquí en Ceuta sabe de qué está, en una ciudad de criterios diferentes. Hay cristianos, hay musulmanes, hay hindúes, hay israelitas. Entonces, el mensaje de paz, tolerancia, fortalecer el entendimiento, el respeto mutuo, esos son mensajes. Y tenemos el Corán, en general, abarca todos estos valores cívicos que en el Corán quedan reflejados abiertamente y claramente, sin ningún justificante del Consejo que no ejerce aquí en Ceuta, Y además, para ejercer como imam en Ceuta, no se admita de ninguna asociación aquí en Ceuta de una justificación de que este es imam. Claramente. Esto es un llamamiento a todas las autoridades de Ceuta. A todas. Va a venir aquí a ejercer como profesor el Consejo Religioso. Va a venir aquí a ejercer como imam el Consejo Religioso. Es una entidad responsable de Marruecos. Tú vienes aquí en Ceuta, te dan un certificante, no amputo a nadie. Yo hablo claro lo que tiene que hacerse aquí en Ceuta. Una ciudad de sensibilidades. ¿No? Y aquí no viene aquí para decir lo que quiera decir. Ellos, cuando viene uno aquí con un papel, le dicen, mira, tú vas a Ceuta, vas a vivir con cristianos,
judíos, israelíes, hindúes y musulmanes. Así que el discurso que tienes que hacer en Ceuta, un discurso moderado que llama al bienestar de la ciudad, la convivencia, a la tolerancia, todo eso. Bien, entrar aquí, yo voy a ejercer aquí como profesor, no. Última pregunta, y terminamos. El trabajo que ha estado haciendo sobre los sabios de Ceuta, ¿en qué consiste? Creo que son 12 tomos, ¿no? Me quería que me decías. Sí, casi, 12 tomos. ¿Hay tantos sabios? Mira, Ceuta, en el siglo XII, XIII, y un poco antes, en el siglo XI, la capital científica del mundo islámico. Y con eso todos. Ceuta abierta a los aires, norte, sur, este, oeste. Ceuta abierta para, decimos 2 continentes, no, abierta para 4 continentes, Europa, África, Asia y América. De aquí y allá, de aquí de Ceuta, a la otra orilla, de Algeciras y Tarifa y Almuñécar y Almería, pasaron por aquí miles y miles y miles, si no decimos millones de personas. Aquí han pasado científicos con millares, y se instalaron aquí en Ceuta. En Ceuta, en una época, había de aquí más de 600.000 personas que vivían aquí. ¿600.000? Sí, más. Entonces, abarcando desde, pasó el Fath al-Islami, Tariq ibn Ziyad, hasta último, que vino de la Andalucía, son casi 8 siglos. 365 días al año, multiplícalo por 12, por 8 siglos, giras diariamente, van y vienen, científicos que van, científicos que vienen. La capital de Ceuta se llama capital, Hadera, en el mundo islámico se llama capital, así, de grande, con voz llena. En la última conferencia que hice en la mezquita del Umma en el Príncipe, le dije un hecho pasado en Egipto. De aquí hizo una gira del saber, un gran tradicionalista de Ceuta que se llama Ibn Rushayd. Esto en el siglo VII y principio del VIII. Él murió en el 13, 12, el 13 y 14. En el 13 y 14. Vivió en el último 13 y principio del 14. Ibn Rushayd se llama. Uno de los grandes tradicionalistas en el mundo. Llega a Egipto. Cuando Egipto preguntó, como él, uno sabio, bien preparado, pregunta ahí, dice, ¿dónde está una mezquita donde dan lecciones aquí, conferencias, los sabios, grandes sabios? Le llevan al Azhar, ya sabe el Azhar, la gran universidad de Egipto. Y encuentra uno de los más destacables gramáticos de Egipto. Se sienta al final. Y esta persona, cuando daba las charlas, al Azhar y fuera del Azhar está lleno. Tenía personas, lo que decía lo trasladaban como hacemos el rezo. Dice, uno dice y otro dice para trasladar lo que dijo el profesor. Se sienta al final del Azhar, una gran mezquita.
estando el profesor dialogando con los alumnos, les pregunta una pregunta y no respondieron. Él se levanta y da la respuesta correcta. El profesor, cuando dio esa respuesta, no quiere, acércate. No, acércate. Se lo pone al lado, siéntate, que dice alguno, apártate, él sienta al lado izquierdo. Dice, ¿dónde eres? Le dijo tal, de Ceuta. Cuando llega, dice, de Ceuta. Dice, ¿cómo está nuestro gran profesor? No, a ver, Rabia. Pregunta al gramático más destacado del mundo islámico que estaba aquí en Ceuta. Se llama Ibn Rabia al-Sabti. Y eso es todo lo que ha recopilado y que ahora está interesado a una Sí, de Qatar. Entonces empecé en la tesis doctoral que yo hacía, encontraba una persona de Ceuta, hacía unos cuartillas así. Llegué a unos 120, ¿por qué no sea un libro para los ulamas de Ceuta? Así empezó, así, de la tesis doctoral, cuando encontraba una persona, un sabio, un erudito, sea de cualquier tema que sea, le ponían en la cuartilla, de cuarta, y lo dejaba. Cuando llegué a 100, 120, 115, entonces, un día, el 15 de mayo de 1995, dije, desde ese día empiezo a escribir este libro que llega ahora a 12 tomos. Ayer mismo yo tengo en mi tableta casi 5.000 libros. Siempre las llevo conmigo. Entonces vi un libro y encuentro dos de los ceutíes en Alepo, en Siria, que yo no la contacté. Entonces Ceuta, yo he parado, porque si sigo investigando y recapitulando los sabios de Ceuta, eso no termina. Ahora, yo digo 12 libros, porque te voy a decir el volumen. El volumen de cuartillas así. De manuscrito a mano. Esta cantidad, pasándola a la prensa, ¿cuánto dará? Ajá, mucho. Yo digo 12, puede ser que son 14 o 15, no sé, ¿verdad? Es una obra ceuti, de un ceuti, que habla de una parte de los ulamas de Ceuta, lo que han hecho por Ceuta, hasta hacerla un esplendor científico en el mundo islámico, en todas las materias. Por ejemplo, gente de Ceuta fomentaron el madhab al-maliki, la escuela maliki moderada que practican los musulmanes de Ceuta, y casi el 60% o el 70% del mundo islámico. También en el sufismo. Ceuta se basa en la escuela al-Junayd, moderada, tolerante. Y en la dogma, ¿sabe lo que es dogma? La creencia, en la dogma, el Ash'ari. Entonces, Ceuta se puede considerar una de las capitales islámicas más moderadas del mundo islámico. Así lo declaro. Con eso terminamos. Y quiero desde aquí mandar un gran saludo a todo el equipo
de la obra Muestra el Faro, la dirección y todo el equipo que trabaja en el Faro, y un gran abrazo a todos. Pero quiero saludar a una persona y agradecerle públicamente aquí, dos amigos. Uno se llama Abdelwahid Faridi y su hermano Ahmed. Las dos personas que han estado a mi lado en momentos más duros de mi vida. Esto, un agradecimiento a las dos personas. Y además, saludo a toda la gente de Ceuta, les quiero mucho. Y como tal, trabajo por el bien de la convivencia de Ceuta. Ese me deseo, y ahora me deseo, y moriré con ese deseo. Gracias. Gracias a usted.